Reveladas, dos leyendas escalofriantes de Nuevo León, el hombre pájaro y sus secretos malditos. La noche en Monterrey es un velo de oscuridad espesa que aplasta todo a su paso. Los altos muros del hospital abandonado se alzan como centinelas de un temor olvidado, sus sombras cuentan historias de agonía y desesperación. Javier, un joven vigilante nocturno, conoce demasiado bien este lugar. Cada rincón resguarda ecos lejanos de los que quedaron atrapados en la locura. Con cada paso que da, el suelo cruje bajo su peso y su corazón late como un tambor, ansioso. El rumor del hombre pájaro se enreda con los sutiles susurros del viento, una leyenda que todos conocen y nadie se atreve a encarar. Los pasillos oscuros son un sopor que lo envuelve, las paredes, cubiertas de sarna y moho, parecen mirar. Mientras avanza, la temperatura baja drásticamente y una brisa gélida le acaricia la nuca. No está solo, parece decirle. Justo cuando parece que todo seguirá en silencio, un grito desgarrador resuena en la distancia. El eco atraviesa su pecho, haciéndolo temblar de terror. ¿Qué fue eso? Su mente lucha, paralizada entre la curiosidad y el miedo. Los murmullos a su alrededor se intensifican, como si el lugar estuviera vivo. Espiando, siente cada vez más cerca al hombre pájaro, una sombra alada que devora el miedo, pero no hay tiempo para pensar. Su teléfono vibra con insistencia. Es Lucía, su hermana. La voz temblorosa del otro lado lo arrastra de nuevo a la realidad. Hay alguien en la casa, Javier, me está mirando. No sé qué hacer. Un escalofrío le recorre la espalda. La joven menciona a un extraño que ronda el barrio, un protector que huele a peligro. Con el estómago revuelto, Javier corta la llamada y siente un impulso feroz de regresar. Las desapariciones en su comunidad se enredan con la leyenda que tanto teme. El hombre pájaro y este misterioso personaje son dos piezas de un rompecabezas oscuro, pero para Javier, el regreso a casa es inminente. Cuando finalmente llega, ya la puerta está entreabierta, un maldito signo de que la suerte lo ha abandonado. La casa está en silencio, un silencio que grita. Su corazón se acelera, deseando no haber escuchado aquel grito antes. Lucía, ¿estás aquí? Una respuesta no llega. En su lugar, un mensaje en su celular aparece, helándole la sangre: estoy donde el hombre pájaro me encuentre. Las palabras lo aplastan y el significado es claro. Ahora debe enfrentarse a su peor temor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, emprende su camino de regreso al oscuro y tortuoso hospital. A las puertas del lugar donde las almas llevan años atrapadas, inhala profundamente. Cada respiración arde en su pecho, quemando el miedo en su interior. La figura alada lo espera en la oscuridad, con tus ilusorias promesas, su presencia se dibuja entre las sombras. Tienes que elegir, Javier, susurra una voz sombría. Con el corazón en la garganta, sabe que esta vez no es solo una leyenda, su decisión definirá el destino que lo aguarda. La atmósfera se carga de tensión mientras se prepara para el inevitable encuentro. La noche se achica en su desesperación. ¿Qué horrores desvelará el hombre pájaro? La negrura del hospital lo engulle cuando Javier cruza el umbral, un escalofrío que recorre su espalda y lo empuja hacia adelante. Se siente observado, como si los ojos de aquellos atrapados en la locura aún buscaran consuelo en su presencia. El silencio es espeso, casi palpable, interrumpido solo por el eco de su respiración pesada. Las luces parpadean, añadiendo un toque caótico a la escena. El primer pasillo a su izquierda lo lleva hacia el corazón del hospital. Al avanzar, el aire se vuelve más frío, como si estuviera atravesando un umbral sobrenatural. Una sensación antinatural le eriza la piel. Lucía susurra para sí, pero su voz se ahoga en la oscuridad. De repente, un roce, como el pliegue de unas alas, corta el aire detrás de él. Se da vuelta bruscamente, pero no hay nadie. Su mente se asola entre el escepticismo y el terror. No hay nada, se repite mientras avanza, convencido de que solo es su imaginación jugándole una mala pasada. Un ruido ensordecedor retumba más adelante, un golpe sordo que resuena en sus oídos. Aunque su instinto le grita que se detenga, que retroceda, su impulso es más fuerte.
La imagen de Lucía, atrapada en la maleza del horror, lo impulsa a seguir. Cada paso es un pacto con el miedo, pero no puede rendirse. Cuando llega a una sala, el aire es diferente, casi denso. Los instrumentos médicos, cubiertos de polvo, parecen relojitos de un pasado oscuro. De repente, unas risas infantiles rasgan el silencio. Javier se congeló, el sonido es de ultratumba, mezcla de risas y llantos. Lucía, grita, pero la única respuesta son murmullos que circulan, retumbando como ecos perdidos. Se asoma al interior, la sala está vacía, pero hay un gris fumigado en la pared que forma un rostro de angustia. Una sensación de ser observado vuelve a apoderarse de él, de pronto, su teléfono vibra nuevamente, y el corazón le late con furia. Es un nuevo mensaje de Lucía, sigue el susurro. Él te guiará. Dentro suyo, un torrente de pánico burbujea, pero la promesa de encontrarla también lo motiva. ¿Qué susurro? Reza en silencio, ausente, mientras recuerda la advertencia de su madre sobre el hombre pájaro. Él nunca da respuestas, solo complica el camino, las risas vuelven a resonar, esto lo rompió. Decide seguirlas. Cada vez se hacen más claras, y su corazón retumba en su pecho como un tambor, marcándole el ritmo del terror. Cruza una puerta que da a unas escaleras. La luz es tenue, las sombras danzan en la pared, y el susurro se hace más fuerte, arrastrándolo a un abismo. Lo que no espera es que al final de las escaleras haya una figura alada, erguida. Es una sombra en el aire, y sus ojos brillan como brasas. Uno de sus brazos tiene plumas oscuras que brillan. ¿Qué has traído para mí, Javier?, susurra la voz, y un escalofrío gélido le recorre el cuerpo. La opción de escapar le asalta, pero la imagen de Lucía lo ata a su lugar. Suéltame, grita, pero su voz se quiebra. La criatura avanza y Javier siente el aliento helado en su rostro. Para salvarla, debe sacrificarlos, dice el hombre pájaro, sus ojos fijos en él. Un sudor frío comienza a caer por su frente mientras una risa estridente resuena por todos lados, el mundo se cierra a su alrededor, y Javier se da cuenta de que el destino de su hermana depende de una decisión que lo enfrentará a lo peor de sí mismo. Pero todavía no entienden la verdadera naturaleza de la elección que debe hacer. ¿Qué posibilidades habrá de escapar con su vida? El tiempo se detiene y un nuevo susurro le llena la mente, la verdad es el precio a pagar. La figura del hombre pájaro se acerca con movimientos suaves y fluidos, como si deslizara por el aire en lugar de caminar por el suelo. Su risa se vuelve más aguda y cortante, resonando en las paredes desconchadas del hospital. Javier siente que el éxtasis del miedo le come la mente, que cada segundo se convierte en una eternidad impregnada de desesperación. Sacrificarlos, repite, la pregunta se escapa de sus labios en un susurro aterrado. La criatura se ríe, un sonido que lo hace sentir como si su alma estuviera siendo desgarrada. Ellos son la clave, Javier. Ellos te guiarán hacia ella, pero, debes estar dispuesto a ceder algo a cambio. La luz parpadeante parece intensificarse, y el hombre alado extiende su brazo cubierto de plumas. Cada una refleja una fragorosa luz que oscila, como si contuviera 1000 promesas monstruosas. Javier siente que su corazón palpita con rabia y miedo. No puedo, retrocede un paso, y el hombre pájaro lo observa con curiosidad, como si disfrutara de su tormento. Piensa en lo que has perdido, Javier. ¿Tu hermana, no harías cualquier cosa por ella? Su voz baja se enreda en los muros y le taladra la cabeza. Javier intenta racionalizarlo, el miedo lo abruma. No puedo hacerles daño. No puedo, la negación resuena en sus palabras, pero el eco de sus miedos se apodera de su mente. Las risas infantiles que antes parecían lejanas ahora están en su cabeza. Ellos están donde tú no te atreves a mirar, susurra la voz. Las almas perdidas del hospital buscan ser liberadas. Un ruido como un crujido de alas suena repentinamente, y Javier siente que lo están rodeando. En el rincón de su ojo, sombras parecen moverse, pero al girar la cabeza, no encuentra más que pasillos vacíos. ¿Qué quieren de mí?, pregunta, sintiéndose cada vez más pequeño frente a la criatura. Él está entre la espada y la pared, y la consecuencia de un movimiento en falso podría ser fatal. Es simple, Javier. Los seres son tuyos, pero las respuestas que buscas están relacionadas con sus almas. El sacrificio puede ser un acto de amor o un acto de egoísmo, tú elige, responde el hombre pájaro sin parpadear, su mirada perforante escudriñando su ser. Javier siente que su estómago se revuelve, la idea de perder a otros lo atormenta. Pero el rostro de Lucía aparece de nuevo en su mente, su risa, su voz dulcemente imperfecta. Todo lo que necesita hacer es encontrarla.
La presión del tiempo se siente pesada sobre sus hombros. ¿Y si acepto? Pregunta por fin, ya teniendo la respuesta. Entonces serás testigo de la verdad, pero esta vez, no habrá vuelta atrás, responde la sombra, con una sonrisa que revela colmillos afilados y mortales. De repente, la risa se hace ensordecedora, llenando el pasillo, mientras las luces parpadean violentamente. Javier siente que el universo da un giro. Todo empieza a desdibujarse, y antes de que su mente registre el peligro, un estallido de risas lo envuelve. En ese instante, su teléfono vibra de nuevo, un mensaje que llegaba con la rapidez de un rayo: despierta. No son solo tus decisiones las que están en juego, hay otros en la penumbra. Con un nuevo terror agarrándolo, se da cuenta de que no está solo, el tiempo se le escapa entre los dedos, y ahora hay un nuevo dilema. ¿Está dispuesto a sacrificar lo que queda de su humanidad por salvar a Lucía? ¿Y cuántas almas más se llevaría consigo en este camino oscuro? La risa continúa junto con el susurro: ¿lo harás, Javier? Porque el tiempo sigue corriendo. El eco de las risas retumbaba en la oscuridad, y Javier sentía que su corazón latía al mismo ritmo frenético del pánico que lo envolvía. Cada parpadeo de las luces alrededor parecía marcar el compás de una cuenta regresiva, una advertencia que solo él podía escuchar. Los otros, pensó, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. La imagen de los niños perdidos invadió su mente, aquellos rostros pálidos que se asomaban por los rincones del hospital, sus ojos vacíos y voces cambian en ecos de sufrimiento. Aceptar la oferta del hombre pájaro podría significar condenar a almas inocentes, reflexionó mientras su mente daba vueltas. ¿Por qué tendría que elegir? No debería ser así. Sin embargo, un instinto primitivo le gritaba que debía actuar, que perder más tiempo solo lo llevaría a perderlo todo, incluso la posibilidad de encontrar a Lucía. Con cada risa que resonaba en su mente, Javier sintió que el horror lo forzaba hacia adelante. Un temblor recorrió su cuerpo mientras enfrentaba al hombre pájaro. Ya no había vuelta atrás, la decisión debía ser tomada, y no podía dejar que la indecisión lo atrapara en un laberinto de sombras. Está bien. Lo haré. Los protegeré, gritó, la voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. El hombre pájaro dejó escapar una risa llena de crueldad. Has elegido, Javier. Este camino no es fácil ni limpio, pero lo que hagas a partir de ahora será irreversible. Ve, busca a los niños. Ellos saben lo que tú no sabes. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la propia fundación del hospital respondiera a las palabras del hombre pájaro. De repente, una ola de oscuridad lo envolvió, y la luz parpadeó de nuevo. El siguiente segundo, el hospital se transformó, los pasillos estaban en un caos de sombras danzantes y risas que ya no eran eco, sino un susurro inquietante que se hacía cada vez más cercano. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un tambor macabro. Debo encontrar a los niños, se decía una y otra vez. A medida que exploraba las profundidades del edificio, imágenes de su hermana lucían en su mente. La risa de Lucía se mezclaba con las voces de los niños, creando una melodía que lo guiaba. Las sombras se alzaban y caían a su alrededor, formas retorcidas y distorsionadas, pero también había destellos de luz, pequeños brillos que indicaban la existencia de algo más, la esperanza. Sin embargo, el aire se volvió espeso y asfixiante, el olor a moho y descomposición se hacían más intensos. Se detuvo ante una puerta entreabierta, un reflejo de luz resplandecía en el interior. Al acercarse, un frío glacial recorrió su cuerpo. Dentro, los lamentos se convertían en un coro aterrador. Javier empujó la puerta con cautela, el chirrido resonando en un silencio casi sepulcral. Al cruzar el umbral, el espectáculo lo dejó paralizado. En el centro de la habitación, una figura se recortaba contra la luz. Eran muchos, como un grupo de sombras, los mismos niños perdidos que había visto en sus sueños, pero sus rostros eran aún más pálidos y hundidos. Queremos ser libres, murmuraron al unísono, sus voces mezclándose en un grito desgarrador. Ayúdanos. El corazón de Javier se detuvo por un instante. ¿Liberarlos? ¿Significaba eso hacer lo que el hombre pájaro le había insinuado? La presión del sacrificio se cernía sobre él, más aguda que nunca. ¿Debería ser yo su salvador? Pensó, temblando ante la responsabilidad que estaba sobre sus hombros. Y en ese momento de duda, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: ellos son solo el principio. La verdadera elección está por llegar. La oscuridad pareció cerrarse alrededor, y Javier sintió que su destino estaba entrelazado con el de esos niños, pero tan pronto como adoptó esa certeza, el hombre pájaro reapareció en la penumbra,
con una sonrisa retorcida y ojos como abismos. Elegiste mal, Javier. Prepárate para descubrir lo que realmente significa hacer una elección en el abismo, porque ya no hay marcha atrás. La risa del hombre pájaro resonó nuevamente, llenando el aire con una terrorífica promesa de revelaciones que aguardaban en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió denso y opresivo. Javier sintió cómo las sombras se alargaban a su alrededor, como brazos oscuros que intentaban atraparlo. Los niños continuaban suplicando, sus rostros llenos de desesperación. Ayúdanos, por favor, era un canto que retumbaba en su mente, mientras el hombre pájaro se movía, casi flotando, con una gracia perturbadora. ¿Qué quieres de mí?, le gritó Javier, la voz quebrada por el miedo. La criatura sonrió, revelando dientes afilados como cuchillas. Lo sabes, Javier. Solo debes decidir cuánto estás dispuesto a sacrificar. La habitación pareció elongarse, los gritos de los infantes resonando como un eco lejano. Javier sintió que sus piernas flaqueaban. Si te ayudo, ¿serán libres? ¿Puedo salvarlos a todos?, preguntó, la voz temblorosa, como si cada palabra pudiera romper el frágil equilibrio que sostenía su esperanza. Libertad tiene un precio, respondió el hombre pájaro, sus palabras arrastrándose como el viento. Ellos desean salir, pero tú deberás entregar algo a cambio. La elección no es simple, lo que das no regresa. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? En ese instante, la imagen de Lucía cruzó su mente. La voz de su hermana sonaba suave, infantil. No te olvides de mí, susurraba entre ecos, agonía y ternura entrelazadas. Javier sintió como su pecho se inundaba de una mezcla de nostalgia y terror. No puedo dejar que les ocurra nada, murmuró. Nadie se salva si no asume riesgos, insistió el hombre pájaro, acercándose más, sus ojos resplandecían en la oscuridad, como dos faros en la negrura. A su alrededor, los niños comenzaron a elevarse levemente, como si un viento invisible los envolviera. Si eliges liberarlos, debes considerar bien lo que estás dispuesto a perder. Javier sabía que cada palabra del hombre pájaro era una trampa, pero el deseo de salvar a los niños lo mantenía en pie. ¿Y si el precio es demasiado alto? ¿Y si pierdo a Lucía? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Te dije que el camino es irreversible, replicó con voz dulce y amenazante. Pero ellos son solo el inicio, Javier. Hay otros aún más perdidos, más necesitados. Y solo tú puedes decidir. La oscuridad pareció susurrar en respuesta, arrastrando consigo las esperanzas que todavía albergaba. No lo haré. No voy a perder más. Gritó, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. Las sombras reaccionaron, encogiéndose como si su grito hubiera causado un desaire, los rostros de los niños se transformaron. Ya no eran súplicas de esperanza, sino gritos de dolor. Lo que elegiste tiene un costo. Clamaron en un tono desgarrador. De repente, la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaban, y la luz parpadeante se volvía inestable. Javier comprendió que el tiempo se desvanecía y la decisión debía tomarse de inmediato. Miró alrededor, buscando respuestas en los ojos de aquellos jóvenes seres atrapados, pero solo encontró desesperación. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, sintiendo una presión feroz de tiempo y destino. Las risas del hombre pájaro reverberaban entre los lamentos, y un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono: la oscuridad no perdona a los indecisos. Haz tu elección o perderás lo que más amas. Con cada latido de su corazón, Javier sintió que el peso de su decisión se deslizaba entre sus dedos. El abismo lo llamaba, y él tenía que decidir si se lanzaría al vacío o si habría una salida. Y ahí, entre el miedo y el sacrificio, una sombra más se movió bajo la puerta, deslizándose en silencio. ¿Qué será lo que se avecina? El instante se alargó como un chicle masticado demasiado tiempo. Javier sentía el sudor frío resbalando por su frente, el eco de los gritos de los niños retumbando en su mente. Las sombras se acomodaban a su alrededor, formando siluetas que parecían alentar su tormento. Con cada segundo que pasaba, la urgencia aumentaba, y el hombre pájaro lo observaba con una sonrisa de satisfacción en sus labios afilados. Las palabras pesaban en el aire. Decídete, insistió la criatura, como si disfrutara de la agonía que provocaba. Javier parpadeó, intentando despejar su mente, buscando una salida en ese laberinto de terror. La imagen de Lucía seguía ahí, como un murmullo en su corazón, empujándolo a actuar. Desesperado, volvió la mirada a los niños, sus rostros de pánico y sufrimiento haciéndolo temblar. ¿Cuánto debo pagar? ¿Qué debo sacrificar?
gritó, temblando, y al momento, un nudo helado se formó en su garganta. Los rostros inocentes parecían resplandecer por un momento, como si la luz de la esperanza les devolviera el brillo. De repente, él notó como el hombre pájaro se estremecía de placer. Todo contrato tiene términos, Javier, susurró. No hay vuelta atrás. Si ellos son libres, tú te quedarás aquí. En su lugar. Esa afirmación quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su vida, su libertad, se convertía en un trato. No puedo, balbuceó, su voz quebrándose, los niños comenzaron a desvanecerse, desapareciendo en un torbellino de sombras. No. No, gritó Javier, extendiendo los brazos, intentando tocarlos, pero las formas eran solo susurros. Al darse cuenta de su error, el terror lo invadió. No me los quites. No lo haré. El hombre pájaro se acercó, casi flotando, y sus ojos ardían con una intensidad malévola. La decisión está en ti. Sé el héroe que quieres ser, o elige vivir en este horror eternamente. Solo recuerda, no todo sacrificio es tangible. Desesperado, Javier revisó su corazón. Sabía que su deber era salvar a esos niños, pero también comprendía la trampa. Un escalofrío lo recorrió y, de repente, las sombras en la habitación se concentraron en una figura. Algo oscuro se movía, arrastrándose, deslizándose bajo la puerta. Una segunda presencia, más pesada y oscura, emergió de la penumbra. El miedo lo envolvió y una voz familiar rasgó el silencio. Javier, era Lucía, su hermana. Su figura hermosamente oscura, como un reflejo distorsionado en un espejo. ¿Estás listo para entregar todo por mí? Los ojos de Javier se abrieron de par en par, su pecho se apretó mientras sentía que su mundo se cortaba en dos. Lucía, no. No estoy listo. La voz de su hermana resonó de nuevo en su mente. Siempre has tenido el poder, hermano. Pero ahora, ¿qué elegirás? El hombre pájaro se movió cerca, disfrutando del espectáculo. Javier estaba atrapado entre sueños y pesadillas. Tenía dos elecciones, dos caminos, el aire se volvió más espeso, su corazón latía a un ritmo frenético. La sombra bajo la puerta se acercaba más y más, como si estuviera buscando su propia oportunidad de salir al mundo. No puedo. No puedo dejar que esto pase, gritó, mirando hacia el hombre pájaro. No puedes decidir por mí. Pero la criatura sonrió, ahora con una satisfacción oscura. La elección está a tus pies, Javier. Mira cuidadosamente, no hay regreso. Todo se oscureció y la puerta se cerró de golpe, atrapando a Javier en una tormenta de dudas y gritos. Hasta donde llegarás para salvarlos, resonó la voz del hombre pájaro mientras el eco martillaba en su mente. Una luz tenue iluminó un rincón, revelando un objeto brillante en el suelo, algo que jamás había visto antes. Un pequeño espejo, pero ¿no era un espejo cualquiera que secretos oculta? Pensó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero antes de que pudiera decidir, un temblor sacudió la habitación y la oscuridad se abalanzó sobre él. Su voz se perdió entre los gritos y el silencio maligno que lo rodeaba. La última imagen de Lucía se desvaneció mientras él se preguntaba si había tomado la decisión correcta, la sombra se retorcía, y una risa escalofriante llenó el aire. ¿A dónde huirás ahora, Javier? La negrura lo atrapó, y el eco de su propia voz le gritaba entre la tormenta. El camino apenas comienza. Las sombras danzaban frenéticamente, y Javier se sintió perder la noción del tiempo. El aire se tornó denso, casi tangible, creando una atmósfera tan cargada que cada inhalación era un reto. El pequeño espejo seguía brillando, como un faro en medio de la tormenta oscura que lo envolvía. Sin poder resistir la atracción, se acercó un poco, los murmullos resonaban, la risa del hombre pájaro y los lamentos de los niños amalgamándose en un coro de horror. ¿Quiénes son ellos, Javier? ¿Realmente puedes salvarlos? Susurraba la criatura, sus palabras acariciándolo con una suavidad más inquietante que amenazante. El espejo comenzó a vibrar con una luz sobrenatural, reflejando imágenes de los niños en sus peores momentos, presas de terror, gritos silenciados por la oscuridad. Javier sintió que su corazón se retorcía al verlos, su sufrimiento era palpable, una corriente helada que lo atravesaba. No puedo dejar que les pase nada, exclamó, totalmente desorientado. La sombra se movió más cerca, y una presencia aún más oscura salió de ella, un alarido que hizo eco en sus nervios. La figura de su hermana, Lucía, se acercó,
pero sus ojos ya no eran los de la niña dulce que recordaba, eran pozos de oscuridad. Todo es un juego, querido hermano. ¿Quién crees que va a ganar? La risa sibilante de la hermana se fundió con la del hombre pájaro. Javier retrocedió, sintiendo que la pared se acercaba a su espalda, como si todo el entorno se solidarizara con su ansia de escapar. La angustia lo invadía, y esa voz interna que siempre había mantenido a raya ahora saltaba al frente con una incerteza desgarradora. ¿Y si el espejo es la clave? ¿Y si? Sin pensar, se agachó y recogió el espejo, sintiendo un ardor en sus manos, como si sus dedos tocaban una superficie inquieta. Un fogonazo de imágenes le asaltó la mente, su madre llorando, su padre gritando, y luego el oscurantismo cubriendo todo. No. Esto no puede ser verdad. Gritó, pero las imágenes seguían llegando, obstruyendo su percepción. En ese momento, el hombre pájaro ya no mostraba su sonrisa, sino una expresión que desbordaba furia. Detén esto, Javier. El pasado no evita el futuro. Solo el sacrificio puede liberarles, bramó, dando pasos amenazantes. La habitación parecía comprimirse, y Javier entendió que era hora de actuar. Con un grito de desafío, levantó el espejo, apuntándolo hacia el hombre pájaro. No tengo miedo de ti. Gritó, dudando cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, el brillo del espejo comenzó a reflejar las sombras a su alrededor, creando una burbuja resplandeciente. Tú no sabes lo que haces. Siempre hay un precio. Vociferó la criatura, retrocediendo, pero las sombras no se detenían. Javier sintió una extraña conexión con el objeto en sus manos. Él también había estado atrapado en ese horror, y tal vez, solo tal vez, podía revertirlo. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, y en vez de temer a lo que mostrarían, logró abrirse paso por el laberinto de su mente. Si el pasado es lo que me ata, lo destruiré, pensó con determinación. Un destello cegador surgió del espejo, iluminando la habitación, y, en un destello de lucidez, Javier vio la verdad. Cada niño que había sido arrastrado a ese lugar oscuro ahora era parte de su voluntad. Soy yo quien elige. Gritó mientras el brillo lo envolvía. El hombre pájaro se contorsionaba, y su risa se convirtió en gritos de angustia cuando una sombra tentacular se extendió hacia él. La luz del espejo lo envolvió, drenando su poder, y unas de esperanza comenzó a irradiar, pero en medio de esa lucha, un grito distante resonó. Javier. Era Lucía. La angustia en su voz cortó la intensidad del momento. No. No lo hagas. Las palabras de su hermana parecían ser un eco, llegando a su corazón. ¿Era realmente ella o solo un reflejo más de la trampa? Javier palpitaba entre la luz y la oscuridad, con el espejo brillando intensamente en el centro, su destino colgando de un hilo. ¿Quedarme con el espejo o con mi hermana? Pensó. Antes de que pudiera decidir, todo dio un vuelco. El espejo explotó en una cascada de luz, y el hombre pájaro, envuelto en sombras, dio su último grito mientras desaparecía en la nada. ¿Pero qué había sucedido con Lucía? Las preguntas resonaban, más intensas que nunca. El brillo se desvaneció, la habitación se oscureció nuevamente, y Javier se encontró solo, con el eco de su voz resonando en la oscuridad. He tomado la elección equivocada. El silencio lo envolvía otra vez, pero algo se movía en la penumbra. Una sensación inquietante se formaba en su pecho. Lo que había liberado podía haber sido más aterrador de lo que había atrapado. Una figura emergió de las sombras, sonriendo con una sonrisa conocida. ¿Lo ves, hermano? Nunca escaparás, susurró Lucía. Él sintió que la desesperación regresaba, y se preguntó si había dado un paso hacia la salvación o hacia una nueva pesadilla. Su mente retumbaba y el aire se agitaba. ¿Qué otros secretos oscuros esperaban en esta sombría realidad? La sonrisa de Lucía se extendió, pero no era la dulce risa que solía recordar. Era un eco de maldad, una parodia de lo que había sido. Javier sentía que su estómago se encogía, cada palabra de su hermana era como una cuchillada helada. ¿Por qué, Lucía? ¿Qué te han hecho? La voz de Javier temblaba, pero su espíritu no se rendía. Siempre he estado aquí, Javier. Tu ignorancia me ató a este lugar, explicó, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como un mar de oscuridad que lo atrapaba. El hombre pájaro ya no existe, pero sus secretos, esos perduran. Javier sintió que la atmósfera se hacía más densa. Su corazón retumbaba en su pecho, y la angustia se convertía en un grito mudo. ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? Rogó.
En su mente, las imágenes del espejo comenzaban a distorsionarse nuevamente, pero ahora aparecían frases y palabras que se retorcían en su interior: sacrificio, verdad, oscuridad. Tu valentía te ha llevado a esto. Pero, Javier, no hay vuelta atrás, continuó Lucía, y mientras hablaba, un aire de poder oscuro resonaba en su voz. El espejo solo era el inicio. La verdadera lección es descubrir hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarlos o, quizás, para salvarte a ti mismo. De repente, un crujido en la oscuridad captó la atención de Javier. Un grupo de sombras se acercaba, figuras familiares pero distorsionadas, como si el eco de los niños atrapados volviera a cobrar vida. Sus ojos, vacíos y llenos de dolor, lo miraban con desesperación. «Ayúdanos, Javier», susurraban, sus voces entrelazándose. «No puedo. No sé cómo». Él gritó, sintiéndose impotente. De pronto, recordó las historias que su abuela le contaba sobre el pasado, los pactos y los sacrificios que debían hacerse en este mundo de sombras. Los murmullos de su memoria se entrelazaron en su mente, revelando que cada niño había hecho un trato con el hombre pájaro. ¿Sería eso lo que lo unía a ellos? Las sombras parecían divertirse, sus lamentos tomaban formas grotescas que se retorcían en un vórtice de terror. Lucía no se movía, permanecía en su lugar, enhiesta y siniestra, su mirada fija en su hermano. Son solo un reflejo de tu miedo. Si deseas liberarlos, tienes que tomar decisiones difíciles. El corazón de Javier palpitaba con fuerza. Recordó el sacrificio que había mencionado el hombre pájaro. ¿Qué precio tendría que pagar ahora? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el control se le escapaba entre los dedos. Debes enfrentarte a lo que hiciste. Las cicatrices del pasado nunca sanarán si no te atreves a mirar dentro de ti mismo. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a mí, para liberarlos?, susurró de nuevo Lucía, pero en su tono ya no había compasión, solo un frío implacable. Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en una encrucijada aterradora. El espejo, ahora fragmentado a sus pies, relucía como un faro tenebroso, sus fragmentos reflejando pesadillas y memorias. La idea de sacrificar lo que quedaba de su hermana, de enfrentar la verdad de su pasado, lo paralizaba. Pero los rostros de los niños atormentados lo empujaban hacia adelante, hacia una decisión que no podía evadir. Las sombras comenzaron a acercarse cada vez más, como un grupo de depredadores al acecho, y Javier sintió que el tiempo se acababa. Esta es tu última oportunidad, Javier. El miedo puede ser tu mayor aliado, o tu perdición, dijo Lucía, su voz resonando en lo profundo de su ser. En ese instante, ante la angustia y la desesperación, Javier comprendió. Se levantó con determinación y gritó: «No les haré daño. No me llevarán a la oscuridad». Era un grito de resistencia, una declaración de guerra contra el horror, y entonces un nuevo eco de risa resonó, distorsionada y grotesca. «Bien, hermano. Vamos a descubrir si realmente puedes hacer eso», murmuró Lucía, con un brillo oscuro en sus ojos que él nunca había visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló, y la oscuridad se precipitó hacia él con una fuerza apabullante. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y una pregunta vital resonó en su mente. ¿Qué antigua verdad está a punto de liberarse? Justo cuando la oscuridad lo engulló, un destello de luz emergió del caos, y su grito se desvaneció en el abismo. ¿Podría iluminar el camino de regreso, o estaría condenado a perderse en los secretos oscuros que ahora lo rodeaban? La oscuridad lo envolvió en un abrazo helado, un manto que parecía tener vida propia. Javier sintió que flota en un vacío interminable, como si sus pies nunca tocasen suelo. El eco de las voces, los lamentos de los niños atrapados, resonaban a su alrededor, cada vez más próximos, más urgentes. «Ayúdanos. Despierta del sueño». Trató de avanzar, pero cada movimiento era un esfuerzo titánico, como si nadara en un agua espesa. La figura de Lucía se desvanecía y aparecía, su rostro distorsionado ahora lleno de sombras. «No estás solo, Javier, pero solo tú puedes decidir», resonó su voz, casi un susurro, como un canto lejano. Su mente bullía con recuerdos, risas de verano, juegos en la plaza, aquel día fatídico que tuvo que lamer las heridas de su hermana mientras la oscuridad emergía voraz. ¿Qué había hecho? ¿Qué pacto se había forjado en aquel espejo que ahora lo acosaba? De pronto, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si un relámpago iluminara un rincón sombrío de su mente. Las imágenes comenzaron a cobrar forma: el hombre pájaro. La advertencia de su abuela resonaba en su cabeza: «No mires el espejo, Javier.
Lo que ves no es real, es una trampa. Y ahora se encontraba en una trampa tan profunda que la esperanza parecía un susurro perdido. ¿Qué tienes que perder? La voz de Lucía se volvió más insistente. Un grito, ahogado y desesperado, le brotó de sus labios, reflejando angustia y rabia. No. No voy a hacer nada que te ponga en peligro. Pero, ¿realmente lo pensaba? La línea entre salvar a su hermana y perderse a sí mismo se desdibujaba. De repente, las sombras comenzaron a manifestarse, materializándose en figuras difusas que parecían burlarse de su confusión. Los ojos de los niños, esos ojos tan llenos de dolor, penetraban su alma. Javier sintió un frío abrumador cuando uno de ellos se acercó, sus labios temblando mientras pronunciaba una palabra que congeló su sangre: sacrificio. Lo peor está por venir, erguía una sombra conocida, un niño que había jugado con él, el mismo que una vez corrió en su jardín. Llegarás a conocer el costo de tu valentía. La presión en su pecho aumentaba, como un yunque aplastante. ¿Qué tengo que hacer? Javier se dio cuenta de que cada decisión que tomara ahora lo acercaría a un destino aún más oscuro. Entonces, en un momento de claridad, comenzó a caminar hacia el centro de la niebla. Soy Javier. No tengo miedo. Su voz resonó, pero la risa burlona de Lucía se elevó por encima de todo. Eso es solo el comienzo. El eco de sus palabras se deslizó como un veneno. Y de repente, el suelo se sacudió de nuevo, y la luz se retorció y distorsionó. Javier vio un rayo de claridad al fondo, una puerta entreabierta que parecía llamarlo, pero a su alrededor, las sombras gritaban, atormentadas, rogándole que se quedara. No puedes escapar de lo que eres, hermano, murmuró la voz de Lucía, ahora acompañada por el susurro de los niños perdidos. Javier, sintiendo la urgencia dentro de él, corrió hacia la luz. Debía saber la verdad, pero cuando llegó a la abertura, una fuerte ráfaga de viento apagó la luz, y un grito emergió de la oscuridad. No, no. No vas a escapar, el niño que se había acercado lo detuvo. Javier sintió ese frío abrazarlo una vez más, y entonces el vacío se tragó todo. Cuando la oscuridad se disipó, se encontró en un círculo de espejos ahora, cada uno reflejando no solo su imagen, sino los rostros de aquellos que había perdido, incluidos los de Lucía y el hombre pájaro. La sala parecía vibrar con una energía inhumana. Una elección, o todos quedarán atrapados para siempre. El susurro resonó de un ángulo oscuro de la sala, y Javier comprendió que se estaba acercando a una revelación desgarradora. ¿Acaso todos ellos son parte del precio que debo pagar? Se preguntó en voz alta, la desesperación empujándolo hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre, y justo en ese instante, los espejos comenzaron a romperse, uno a uno, como si la realidad misma se desmoronara a su alrededor. La verdad nunca es simple, susurraba el viento, llevándose consigo las últimas palabras de Javier, mientras la oscuridad se cernía de nuevo, ofreciéndole una única salida. ¿Estaría preparado para lo que venía? ¿Qué secretos revelará el espejo antes de consumirte? Javier estaba sumido en la penumbra, y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. El eco de las risas infantiles retumbaba en su mente. La imagen de Lucía aún lo perseguía, su figura claramente demacrada, un reflejo de la angustia que había sufrido. El tiempo parecía detenerse en ese círculo de espejos, y cada uno de ellos contenía no solo sus recuerdos, sino también la esencia de aquellos que había perdido. El tiempo se acaba, gritó el hombre pájaro, su voz vibrando con un eco casi sobrenatural. No puedes escapar de esta verdad. Reconoce el sacrificio que debes hacer. La escena era caótica. Los espejos se rompían, pero en cada fragmento brillaba una verdad oscura y terrorífica. Javier sabía en lo más profundo de su ser que permanecer allí significaba aceptar un destino más doloroso que cualquier sacrificio. Sin embargo, la idea de perder a Lucía, de rendirse a su desesperación, lo mantenía atrapado en la confusión. No puedo dejar que esto continúe, murmuró, su voz temblando, un estallido de risa resonó y las sombras comenzaron a girar a su alrededor. Debes decidir ya, Javier. Cada segundo que pasa es una oportunidad perdida para liberarlos, advirtió el hombre pájaro, su figura alada deslizándose hacia él. ¿Qué quieres de mí? Bramó. La incertidumbre retumbaba en su pecho junto con el miedo. ¿Que sacrifique lo que más amo? ¿A mi hermana? No es solo un sacrificio físico. Es más profundo, es aceptar tu verdad más oscura, la que has escondido por tanto tiempo, respondió la voz sombría del hombre pájaro. ¿Estás listo para abrir los ojos, Javier?
En ese momento, los espejos comenzaron a iluminarse, cada imagen revelando fragmentos de su vida que había tratado de sofocar. Comenzó a ver momentos de abandono, de negación y de miedos que se entrelazaban con su amor hacia Lucía. La voz de su hermana resonó nuevamente en su mente. Siempre has tenido el poder, hermano. Pero ahora, ¿estás dispuesto a usarlo? Una chispa de claridad iluminó su mente. Voy a romper este ciclo. No permitiré que la oscuridad venza, exclamó, sintiendo una oleada de determinación. Con rapidez, corrió hacia el espejo más cercano, sintiendo como el poder de esos recuerdos se intensificaba. ¡Sálvense! Libérense de sus cadenas, gritó, levantando las manos hacia la representación de su futuro. Yo soy el que elige y puedo cambiar esto. El espejo brilló intensamente. En una explosión de luz, los gritos de los niños y las risas de Lucía se tornaron en una sinfonía armoniosa que invadió el aire. El reflejo de la sombra se desvanecía, y Javier sintió que el peso de su sacrificio ya no era una carga sino un alivio. Este es el momento de la verdad. Voy a luchar por ustedes. Su voz resonó con fuerza y decisión. Las imágenes comenzaron a fusionarse, y los espejos resplandecieron con una luz cálida que envolvió todo el lugar. Las sombras de los niños empezaron a salir de las murallas del terror, sonriendo con gratitud. Gracias, exclamaron, su esencia brillando ahora con una paz que antes parecía imposible, y ahí, en ese instante de triunfo, sintió a Lucía cerca. No estaba distorsionada ni oscura, ahora brillaba con esperanza. Lo lograste, hermano. Sabías que el poder estaba dentro de ti. No olvides que siempre estaré contigo, susurró ella, y mientras lo decía, se disolvió en un destello de luz. No, gritó Javier, pero en su corazón sabía que el sacrificio que había hecho había valido la pena. Lo más oscuro se desvanecía, y el eco del hombre pájaro, ahora derrotado, se apagaba en la bruma. El hospital, que había sido un lugar de pesadillas, finalmente comenzó a desmoronarse. Las risas de los niños resonaban, liberándose al fin de su tormento, y Javier fue arrastrado hacia la luz. Al salir, sintió el calor del sol en su rostro, y con cada respiro, la carga de las sombras se alejaba. Había perdido a Lucía en el camino y, sin embargo, su luz permanecía como un faro en su corazón. Sabía que siempre sería parte de él, una voz suave que le recordaría la valentía y el sacrificio. La comunidad sanaría sus heridas, y Javier se convertiría en el guardián de historias, de la verdad que había desenterrado. Mirando hacia el horizonte, comprendió que siempre hay un precio por pagar. A veces, lo más valioso también puede liberarte. Regresó a casa, con el pecho lleno de gratitud. Gracias por la libertad, susurró en voz baja. El pasado era doloroso, pero el futuro prometía un nuevo amanecer. Ahora, si quieres más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal. ¿No quieres perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu alma? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.